¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a hablar de cómo poder ejecutar comandos de PowerShell directamente desde Node.js. De esa manera pues vamos a poder sacarle muchísimo rendimiento, ya que la información que nos devuelve la ejecución de ese comando pues vamos a poder transformarla directamente con código dentro de Node.js, ¿de acuerdo? Actualmente Node.js no contempla esa funcionalidad de poder ejecutar comandos de PowerShell. Sí que contempla poder ejecutar comandos directamente del símbolo de sistema, pero el símbolo de sistema pues está muy limitado y sin embargo PowerShell pues nos da un abanico de funcionalidades inmensamente mayor, infinitamente mayor, ¿de acuerdo? De lo que estoy hablando es de lo siguiente. Fijaos, si pulsamos Windows R y nos vamos directamente al CMD, yo aquí si hago un CLS, pues obviamente responderá porque reconoce ese comando y lo ejecutará, ¿de acuerdo? En este caso limpia la pantalla, pero si pongo un clear, naturalmente no reconoce ese comando. Sin embargo, si hacemos lo mismo en PowerShell ISE, fijaos que yo aquí puedo hacer un ls para que me muestre el listado de todos los directorios y archivos que tengo en el directorio actual en el cual estoy, que es concretamente el del nombre de mi usuario, y si yo hago un clear, me lo ha hecho perfecto, pero si hago un CLS, pues también. ¿Y esto a qué se debe? Pues que ambos son alias. Son alias de un comando que en este caso se llama clearhost, ¿de acuerdo? Ocurre lo mismo con el, fijaos, si aquí utilizamos clear, me da el mismo resultado. Ocurre lo mismo con ls. Si hacemos un ls, al final es un alias de getSiteItem, y aquí también funciona el dir. Pero obviamente a un dir no puedo pasarle un /b porque me va a considerar o va a interpretar esto como si fuera una ruta de archivos, y no es una ruta de archivos. Sin embargo, aquí sí que puedo hacer un dir /b, y fijaos que lo que me muestra es en una sola columna todos los archivos y todos los directorios. Si quiero en varias columnas haría un dir /w, de acuerdo, con mucha más información. Pero en este caso aquí, pues si pongo dir /w me va a dar un error. De hecho, fijaos que ya el IntelliCode pues me rellena cosas por ahí, pero el /w no sirve. Y si pongo un -w, pues fijaos que me da otro tipo de parametrización. ¿Por qué? Porque me está devolviendo la parametrización que se corresponde concretamente con este cmdlet, ¿de acuerdo? Que no es exactamente la misma que contempla un símbolo el comando del símbolo de sistemas correspondiente, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, esa es la diferencia. Entonces, claro, yo no puedo utilizar estos comandos, ya que Node.js se ciñe exclusivamente a comandos de símbolo de sistema. Ocurre lo mismo con Python. Python también, pues al final tiene el os.system, pero si pones clear y estás trabajando en Windows te va a dar error. Sin embargo, este Visual Studio, si pulsamos aquí control ñ para acceder a una consola, fijaos que yo aquí estoy en PowerShell. De hecho, me dice PWSH, no símbolo de sistema. Por tanto, puedo hacer un ls, puedo hacer un clear, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, para ello tendríamos que recurrir a una librería de terceros para poder ejecutar esos comandos de PowerShell directamente en Node.js, y esa librería se llama concretamente PowerShell. Entonces, ¿qué aplicación vamos a hacer aquí? Fijaos, tengo aquí un files.json, voy a cerrar por un momentín la consola, y este JSON tiene unas propiedades que da la casualidad de que cada una de estas propiedades se corresponde con una extensión de archivo. Por ejemplo, ps1 pues es la extensión que se corresponde con los archivos de ejecución por lotes de PowerShell. txt son archivos de texto, php pues es un script de PHP, lo mismo ocurre con JavaScript y con JSON, que normalmente suelen ser archivos de configuración o etcétera. Bueno, pues la aplicación que vamos a hacer aquí, o el desarrollo que vamos a hacer aquí, es precisamente agrupar determinados archivos que vamos a tener en una determinada localización muy concreta y muy particular de este vídeo. Los vamos a agrupar por extensiones, de forma que si por ejemplo este es JSON, pues se agrupará dentro de este array que es el valor que se corresponde con esta propiedad JSON. Lo mismo ocurrirá con los JS, con los PHP y así sucesivamente. Con todos aquellos que donde estén, pues esto no he hecho un ls, ni porque da la casualidad de que cada uno de estos archivos está en rutas diferentes. Por tanto, bueno, tendría que hacer un ls un poco más trabajado, ¿de acuerdo? Más recursivo, más recurrente, por que entrara, digamos, en muchísimas otras carpetas. Pero en este caso lo que hemos hecho ha sido pues darle un pequeño aliciente a este vídeo, de forma que todos estos archivos están abiertos con el bloc de notas. Fijaos, los tengo todos aquí abiertos, que son 2, 4, 6, 8, 9 archivos. Y estos 9 archivos los estamos agrupando por estas extensiones. Entonces, ¿cómo obtengo yo los nombres de los archivos los nombres de esos archivos que estén abiertos
a través de una aplicación que en este caso es el bloc de notas. Podría ser cualquier otra aplicación, pero bueno, yo en este caso he elegido el bloc de notas porque es la aplicación más habitual que utilizamos para un vistazo rápido del archivo, ¿de acuerdo? Porque tiene la particularidad de que abre cualquier cosa, no como otros que quizás sean un poco más específicos. Entonces, fijaos, lo que hemos hecho, voy a ir al PowerShell y voy a listar. Voy a crear ahora un listado de todos los procesos que yo tengo ejecutándose en mi sistema. Y eso lo hacemos a través del cmd get process. Aquí lo tenemos. Le damos a intro y fijaos, pues hay aquí un montón. Obviamente este comando no está diferenciando entre aquellos que se están ejecutando en background o que se están ejecutando en foreground. ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros? Pues bueno, básicamente es que los de background no contienen a simple vista una interfaz gráfica con la cual el usuario puede interactuar. Sin embargo, los que están en foreground, como es por ejemplo este, pues contiene esta interfaz gráfica con la cual el usuario pues, puede realizar determinadas operaciones, como es las que estamos haciendo o llevando a cabo ahora mismo. Entonces, fijaos, para yo filtrar esto, puedo acceder primeramente a ver a qué propiedades puedo acceder, porque realmente cada una de estas líneas no es una línea de texto, sino que es un objeto. Por tanto, como objeto, nosotros tenemos que deducir que va a tener una serie de métodos y de propiedades a través de las cuales poder trabajar con él. Y las propiedades las podemos saber de esta manera. Vamos a hacer un select asterisco y fijaos que me va a listar aquí, pues claro, todas las propiedades que contiene cada uno de esos elementos. Y hay una en particular, que es esta de aquí, main window title, que me devuelve el título de la ventana en el caso de que ese de que ese proceso contenga una interfaz gráfica formado por una ventana y que esa ventana tenga un título. Entonces es una manera sencilla, sin tener que recurrir al handle y sin tener que ver otras cosas mucho más complicadas, de poder discriminar aquellas aplicaciones que realmente sí que tienen una interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Que tenemos una vista a través de la cual podemos trabajar. Entonces, fijaos, lo que voy a hacer ahora es un filtro con el where, que es la interrogación, o podéis poner aquí un where directamente, de esta forma, pero a mí me gusta utilizar los comandos más reducidos, que en este caso pues se reduce a un carácter, como puede ser el bucle, que es en este caso un for each, que es la interrogación, ¿de acuerdo? Bueno, pues el where utiliza la exclamación, y entonces aquí vamos a utilizar esta variable que es en la que se almacenan los datos que pasan a través de la tubería en cada una de las iteraciones, y vamos a decirle que vamos a recurrir a la propiedad main window title, y fijaos que aquí lo único que evaluará es el where. Realmente evalúa verdadero o falso. Si es falso, pues obviamente lo discrimina. Si cumple con la condición que nosotros hemos puesto entre llaves, pues se lo queda, ¿de acuerdo? Y me lo devuelve. Entonces me va a devolver solo aquellos procesos que realmente esta propiedad no está vacía, ¿de acuerdo? Porque discrimina por aquellos que está vacía. Entonces, fijaos, tengo abierto el Chrome, tengo abierto Visual Studio Code, Microsoft Edge, tengo el bloc de notas varias veces, la aplicación OBS 64, que es con la que estoy grabando este vídeo, esta consola de PowerOS y Text Input Host, que aunque no lo vemos aquí, pero es una aplicación que responde a una determinada combinación de teclas. Por tanto, sí que tiene ese Text Input ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto, vale, queda muy bien. Yo he filtrado por todos estos, pero fijaos, getProcess realmente me devuelve... tiene una propiedad a través de la cual yo puedo hacer un filtrado un poco más directo. Entonces puedo ponerle aquí Notepad directamente. Y fijaos que si yo le doy a intro, bueno, esto lo he escrito mal porque es Notepad, de esta forma. Le damos a intro y me devuelve solo los procesos que se corresponden con este proceso de nombre, ¿de acuerdo? Con el Notepad. Entonces yo ahora podría hacer lo siguiente. Podría hacer una iteración por cada uno de esos procesos y que me devuelva concretamente el main window title. De esta forma, le doy a intro y fijaos que tengo todos los nombres de los archivos y a continuación la aplicación, porque es la forma que tiene el bloc de notas de abrir los archivos. Siempre pone el nombre del archivo, dos puntos, el nombre de la aplicación. Entonces voy a utilizar estos dos puntos para quedarme solo con los archivos. Por tanto, yo a través del operador split puedo hacer lo siguiente. Puedo romper esto, pongo split, puedo romper esa cadena de texto por el carácter dos puntos. Le doy a intro y ahora tengo por cada una de las líneas de antes, por cada una de estas líneas, tengo un array de dos elementos. El elemento primero o el índice 0 contiene sockets y el 1 contiene bloc de notas. Perfecto. Pues entonces fijaos, yo ahora lo que voy a hacer es acceder directamente al elemento 0 de esta manera e indexo de esta manera. ¿Por qué encierro esto entre paréntesis? Porque yo indexo el array que me devuelve la ejecución de esos comandos. Si yo lo pusiera aquí,
estaré indexando esta cadena de texto, ¿de acuerdo? Que en este caso es solo un carácter, pero podría ser cualquier cosa. Y tampoco iba a obtener nada, porque iba a obtener el mismo resultado de antes, porque al indexar una cadena que está formada por un solo carácter y que además se corresponde con el índice 0, pues realmente esto no tiene ningún sentido. Sí que iba a funcionar, no me iba a dar ningún error, pero el resultado que iba a obtener no era el adecuado, ¿de acuerdo? Si yo ahora le doy a intro, fijaos que tengo los nombres de los archivos. Y además los nombres de los archivos tienen una curiosidad, que es la extensión está separada por un punto. Entonces eso lo puedo manejar en el blog, en mi desarrollo de Node.js para crear esa organización que vimos antes en el archivo JSON. Bueno, pues nos vamos a copiar esta línea de comandos. Me voy aquí. Esto ya no lo necesito, por tanto me lo puedo cargar porque lo voy a volver a generar. Vamos a hacer un delete y vamos a crearnos aquí un archivo que se llame index.js. Perfecto. Voy a abrir la consola y entonces tenéis que instalar, obviamente, pues PowerShell, ¿de acuerdo? PowerShell, esta es la librería. Yo ya la tengo instalada, de hecho aquí pues podéis prescindir de la palabra install, yo me acostumbré a escribirla, no sé por qué, y directamente la letra I, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Si ponéis sí o install es exactamente lo mismo. Y a continuación el paquete PowerShell. Yo como ya lo tengo instalado no lo voy a volver a instalar, ¿de acuerdo? Pero vosotros hacerlo si queréis hacer esta práctica, puesto que necesitáis esta dependencia para poder trabajar y poder hacer lo siguiente. Vamos a declarar aquí una variable, va a ser una constante que le vamos a llamar command. Y en este command vamos a incluir pues el comando que hemos ejecutado en la consola hace un rato. Como veis, está dando un error aquí porque estoy utilizando caracteres comunes con la sintaxis de JavaScript. Entonces vamos a utilizar aquí el backstick para evitar todo esto. Y de esa manera no cambiar esto. Podría utilizar aquí la doble comilla perfectamente, pero en este caso, ya que lo hemos hecho con comilla simple, lo vamos a dejar así. A continuación voy a crearme otra constante que le voy a llamar PowerShell. Y aquí voy a requerir el paquete, que en este caso pues se llama PowerShell también, ¿de acuerdo? Voy a crear otra constante que le voy a llamar PS y aquí voy a crear mi instancia de PowerShell. Y como parámetro a este constructor le voy a pasar el comando. En este caso voy a pasarle un ls para que veamos primeramente cómo se ejecuta y luego pues ya vamos a lo más complicado, que sería pasarle esta variable command para ver el resultado de la ejecución de esos comandos. Entonces, para yo acceder a los datos que me devuelve la ejecución de un comando de PowerShell a través de este objeto, yo tengo que atender a un evento y ese evento lo ejecutamos de la siguiente manera, a través del on, y atendemos a él a través del nombre de ese evento, que en este caso es output. Y como segundo parámetro al método on le tengo que pasar una función flecha y en este caso pues contendría una única variable que será los datos, es decir, la información que me va a devolver la ejecución de este comando. A continuación siempre un console.log data y fijaos que este ls me va a devolver simplemente este archivo con más información, pero básicamente ese archivo. Entonces ponemos on index.js y aquí tenemos el resultado de la ejecución de ese comando. Como vemos está funcionando, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a complicar esto un poco más, porque básicamente yo lo que quiero es ejecutar este comando de arriba. Vamos a sustituir esto por command y vamos a contemplar si realmente pues tenemos el mismo resultado, y efectivamente tenemos el mismo resultado. Bien, yo voy a crearme aquí una carpeta que le voy a llamar functions y dentro voy a crear un index.js para cuando yo requiera las funciones que voy a implementar dentro de este archivo, pues no necesito hacer referencia al propio archivo, sino que simplemente a la carpeta, sencillamente por esto llamarlo index, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer aquí un module.exports .print, va a ser como le voy a llamar a la función, va a tomar un parámetro como primer argumento, bueno, como único argumento, y luego hace un console log para, sencillamente. Entonces la voy a requerir aquí. ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a hacer un const, voy a abrir llaves, voy a escribir print y voy a hacer un require, y en este caso va a ser simplemente functions. Y ya tengo ahí mi función print. Entonces, si yo aquí hago print data, fijaos que tengo exactamente lo mismo de antes. Ejecutamos y el mismo resultado. Bien, entonces ahora vamos a convertir, porque esto son líneas, pero esto es un string, esto no deja de ser una cadena de texto y yo quiero un array para poder trabajar con él. Entonces lo que vamos a hacer es romper esto. ¿Y cómo lo voy a romper? Bueno, pues por el salto de línea. Pero fijaos, el salto de línea es el barra n, pero aquí no vale el barra n, tiene que ser barra r barra n, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es así como me lo devuelve la salida de PowerShell. Entonces, bueno, yo tengo que ceñirme a eso. Si no, fijaos el resultado que me va a dar. Voy a hacer un print data.split.
Y a continuación lo vamos a romper porque me he ido de aquí por pulsar la tecla que no era. Aquí, Visual Studio. En este caso es este de aquí. Y fijaos que voy a pulsar /n, ¿de acuerdo? Entonces lo estoy imprimiendo porque esto se lo paso como argumento a mi función print. Bien, vamos a ejecutar aquí node, index, le damos y fijaos que yo tengo las cadenas como elementos de un array, pero el último carácter es el /r. Entonces vamos a decirle a este split que también me rompa por /r. Ahora lo ejecuto y fijaos que ahora ya tengo las cadenas libres, pero tengo aquí una cadena vacía que no me gusta. Bueno, vamos a filtrarla, vamos a poner un filter y a continuación file y fijaos que le paso el mismo nombre, la misma variable. ¿Por qué? Porque si esa variable está vacía, pues automáticamente me la va a filtrar, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, le doy aquí y todos estos que cumplen la condición, porque no son cadenas vacías, me los devuelve y me los saco por pantalla como resultado. Pero la cadena que estaba vacía, pues la he eliminado. Perfecto. Entonces ahora me voy a borrar aquí este print, me voy a quedar con esto, pero voy a crear aquí dos variables. Por un lado, le voy a llamar files y aquí voy a crear un objeto vacío. Fijaos, este objeto vacío. Y por otro lado, type y voy a crear una cadena vacía. Entonces, files va a contener básicamente el archivo JSON que vimos antes. Exacto. Bueno, básicamente no, lo va a contener, ¿de acuerdo? Y type va a contener el tipo de cada uno de los archivos que tenemos almacenados en nuestro array data. Entonces, fijaos, yo aquí voy a utilizar un for each, le voy a pasar la variable file y vamos a crear una función que va a contener una variable que va a ser type y type que va a contener file.split y vamos a romper este nombre por el punto, porque de esta manera voy a obtener la extensión, pero en este caso yo voy a indexar aquí porque quiero el segundo elemento, que va a ser concretamente estas tres letras que tengo aquí, ¿de acuerdo? Das cuenta que este type lo que va a hacer es, va a coger esta cadena de texto y la va a dividir en dos elementos. El elemento 0 va a ser sockets y el elemento 1 va a ser ps1 y se va a quedar con el elemento 1, con la extensión. Entonces aquí es donde yo voy a ir a files y voy a crear una propiedad que va a ser type. No sé qué he hecho aquí, así, de esta manera. Files y entre corchetes type. De esta manera lo que estoy creando es una propiedad para el objeto files, que lo hemos creado aquí vacío, ¿de acuerdo? Entonces le estoy creando una propiedad que se va a llamar type, concretamente, que va a ser el tipo que yo voy a extraer de aquí. Entonces la primera propiedad será ps1, la siguiente txt y así sucesivamente. Y esta es la manera de crear propiedades de manera dinámica a un objeto que está vacío. Pero ahora yo tengo que hacer, de hecho voy a copiar esto, tengo que hacer una validación. ¿Existe esta propiedad? Bueno, si existe, entonces con el spreadsheet le vamos a añadir ya el contenido que tenía esa propiedad, porque la hemos creado en una iteración anterior, y a continuación añádele el nuevo nombre de archivo, ¿de acuerdo? El nombre archivo. ¿Por qué? Porque este bucle for each va a llegar aquí a txt, entonces me va a crear perdón, la propiedad txt, pero en la tercera iteración va a llegar a esto y txt ya existe. Entonces, como existe, va a entrar aquí en esta condición y lo que me va a hacer es, me va a incluir con el operador spreadsheet todos los archivos que tenía anteriormente, es decir, todas las cadenas de texto que anteriormente eran txt, en este caso curso txt, y por supuesto el nuevo archivo, que en este caso es credenciales txt. Lo mismo ocurrirá cuando llegue, por ejemplo, a SQL txt. Incluirá todos estos dos archivos anteriores que ya ha analizado en iteraciones anteriores y obviamente añadirá el nuevo archivo, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si ya existe? Perdón, si no existe, bueno, pues si no existe, créame este array con el nombre de archivo, es decir, con file, ¿de acuerdo? Como veis, estoy utilizando el operador ternario para evaluar si realmente esta propiedad existe o no. Si existe, pues añádeme el nuevo archivo a los ya existentes. Y si no existe, pues créame un array. Es decir, esta propiedad va a ser un array con el archivo que estamos analizando en ese momento. Y si yo fuera de este bucle hago un print files, fijaos que lo que voy a tener aquí por pantalla, voy a borrar esto, lanzo, y fijaos que tengo ya mi JSON. No con el formato que vimos en el archivo anterior, pero básicamente ya tengo un objeto de JavaScript con las propiedades que son las extensiones y a su vez tengo los txt agrupados tal cual había mencionado desde un principio, ¿de acuerdo? Bien. Vamos entonces a crear el archivo. Bueno, para ello voy a utilizar require y voy a utilizar el paquete fs. Entonces voy a utilizar write file sync para que sea síncrono y no necesito utilizar promesas aquí. Y le voy a decir que me lo grabe en files.json.
A continuación le voy a pasar la data, en este caso es files, y a continuación puedo pasarle un objeto de opciones, que en este caso tiene una encoding, que le voy a decir que sea UTF-8, ¿de acuerdo? Que ya me aparece aquí, perfecto. Y lo que voy a hacer es formatear esto un poquitín. Le voy a poner las propiedades aquí de esta manera. Y bueno, esto podríamos también, pues, identarlo y darle saltos de línea. Perfecto. Entonces, esto me va a dar un error, ya veréis. Yo ahora voy a ejecutar y fijaos que me da un error porque me dice que el argumento data debe ser una cadena string y no una instancia, ¿de acuerdo? Es decir, no un objeto, de un buffer. Está diciendo que es un buffer. Bueno, ¿esto qué ocurre? Que aquí yo le estoy pasando a este file como si fuera un objeto y lo que me está pidiendo es un string. Entonces tengo que recurrir a json.stringfile para convertir ese objeto en una cadena de texto. Lo grabo y fijaos, si yo ahora ejecuto esto, voy a borrar aquí node index y lo lanzo, me ha devuelto el resultado por pantalla y al mismo tiempo me ha creado aquí el JSON. Entonces voy a formatearlo y fijaos que tengo el mismo resultado del archivo que os mostré al principio de este vídeo. ¿De acuerdo? Perfecto, pues ya tengo básicamente, voy a cerrar esto porque le he llamado igual y me está generando confusión. Sí, lo voy a salvar, ¿vale? Aunque no hice, bueno, sí, hice una modificación que ha sido formatearlo, perfecto. Bien, entonces daos cuenta que lo que estamos obteniendo como resultado es exactamente ese JSON con los archivos organizados en función de su extensión, ¿de acuerdo? Bueno, esto de aquí arriba, fijaos, estas extensiones, nosotros podría crear un objeto directamente que haga esto, new, entre paréntesis, cierro, require, le pongo PowerShell, y aquí hago la llamada del constructor, que en este caso le voy a llamar command, ¿de acuerdo? Y tengo exactamente lo mismo. Podría eliminar esto y fijaos que si yo ahora ejecuto esto, pues me da el mismo resultado. Pero lo tengo en una sola línea, ¿de acuerdo? Es decir, hago la llamada al objeto require que me devuelve, pues básicamente un objeto. Instancio el objeto y a continuación hago la llamada del constructor con el comando, con la variable donde yo incluyo los comandos de PowerShell que quiero ejecutar. Básicamente es exactamente lo mismo. De hecho, una vez que tengo esto, yo podría utilizar esto también, utilizar sin nombre, .elon, y básicamente pues eliminar todo esto de aquí, es decir, eliminar esto, y fijaos que tengo exactamente lo mismo, es decir, estoy llamando a un método de instancia que ya existe, ¿de acuerdo? Entonces grabo aquí, elimino esto, ejecuto, y fijaos que tengo el mismo resultado, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, contraer código, refactorizar de alguna manera, pero es una refactorización poco práctica. ¿Por qué? Porque si esto se lo pasas a otra persona, pues ya tiene que ponerse a interpretar tu código, ¿de acuerdo? Hostia, un require aquí anidado, utiliza el constructor directamente, luego la llamada, claro, aquí no vas a poder acceder a PS ya porque no existe esa instancia. Por tanto, si yo quisiera atender, por ejemplo, el evento error, en el caso de que el comando me diera un error, pues tendría que crear una instancia paralela, ¿de acuerdo? Es decir, tendría que crear una variable donde realmente estuviera almacenada la referencia a la instancia del objeto que yo quiero abrir con esta librería. Bien, ¿qué pasa con esto? Si yo aquí hay un problemilla que, bueno, ocurre en JavaScript muy habitualmente. Si yo hago aquí un console log y pongo hola mundo, o bueno, perdón, console log no, que para eso he creado mi función print y pongo un hola mundo, grabo esto, yo voy a ejecutar esto y fijaos que me ha impreso el hola mundo antes realmente del resultado del comando de PowerShell. ¿Esto por qué ocurre? Porque JavaScript es asíncrono. Entonces, esto básicamente me lo está ejecutando como si fuera en un proceso paralelo. ¿Por qué? Porque va a llevar bastante más tiempo de ejecución que un print hola mundo, un sencillo print hola mundo. Pero esto está mal, porque realmente este print hola yo quería que me lo imprimiera al final, no al principio. Entonces lo que tengo que hacer es cogerme esto e imprimirlo aquí. Si yo lo imprimo aquí, además como estoy utilizando un write file sync que es síncrono, entonces va a esperar a que termine la ejecución de esto para luego imprimir el hola mundo. Bien, yo grabo esto, ejecuto y fijaos que ahora sí que tengo aquí mi hola mundo como antes, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, como antes no, correcto. Después de lo que es la impresión del contenido de mi variable files. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero utilizar esto dentro de ON o quiero hacer muchas otras operaciones? Bueno, entonces lo que tengo que utilizar es una promesa, ¿de acuerdo? Vamos a minimizar esto un poco. De hecho, voy a hacer aquí un clear. Y vamos a utilizar una promesa, pero primero voy a crear una función que le voy a llamar, por ejemplo, cmd mismamente, de esta manera. Y le vamos a pasar un parámetro que va a ser el command, ¿de acuerdo? Voy a abrir esta función de esta manera, entonces voy a quitar la llave de aquí y la voy a encerrar aquí. Perfecto. Todo esto lo que voy a hacer es identarlo un poco y me voy a borrar aquí cosas. Perfecto, de esta manera. Entonces le voy a decir return y va a retornar una promesa, una promise. Entonces la promesa
el constructor del objeto promesa me pide lo que es una función lambda, o lo que es una función de flecha, vamos, en JavaScript, con dos parámetros, un resolved y un reject, ¿de acuerdo? El resolve es cuando esta promesa, si todo se ejecuta bien, la resuelvo. En el caso de que haya un error, pues entonces lanzo el reject. Nosotros ahora mismo el reject, como no estamos contemplando errores, no lo vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar nada más que el resolve. Entonces vamos a poner aquí res.reg de esta manera, ¿de acuerdo? Aunque aquí podría poner perfectamente un guión bajo, puesto que no lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso voy a utilizar el reg y vamos a abrir aquí nuestra función lambda. Perfecto. Entonces todo esto de aquí lo voy a cortar, voy a cortarlo hasta aquí y lo voy a pegar aquí dentro de mi método resreg. Esto suena a reg. Bueno, realmente es el método, la función flecha de mi instancia de promise. Y cuando llega aquí al final, que concretamente va a ser aquí, de acuerdo, lo que voy a hacer es que resuelva la promesa. ¿Y qué voy a devolver? Voy a devolver files, ¿de acuerdo? Files, de esta manera. Entonces yo voy a atender esta promesa la voy a resolver fuera de aquí, que está metida en una función, la voy a resolver y me va a obtener el resultado que yo quiera. Pero como es una función que devuelve una promesa, realmente es asíncrona. Yo voy a utilizar await en vez de el método then y el método catch, etcétera. Yo lo que voy a utilizar, que bueno, el método then es para obtener el resultado del método resolve, y el método catch sería el método a través del cual obtengo en el caso de que esa promesa se haya rechazado, ¿de acuerdo? Entonces ejecuto el reject y automáticamente se atiende el método catch. Pero en este caso vamos a utilizar await. Entonces voy a crear aquí una función main, por supuesto, tiene que ser asíncrona. Entonces vamos a ponerla aquí async. Y a continuación, pues bueno, voy a crear una función normal y corriente. Esta es autoejecutable, ¿de acuerdo? Aunque bien podría hacer la llamada luego, pero voy a hacer la llamada en las mismas líneas, ¿de acuerdo? Es decir, esto podría hacer lo siguiente. En vez de esto, yo podría declarar aquí mi función y luego posteriormente hacer main de esta manera, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues bueno, voy a hacer una autollamada y la autollamada es encerrar todo el cuerpo de la función, incluyendo la declaración de la misma, entre paréntesis, y luego utilizar el operador de llamada. Y de esta manera tenemos una función, si lo diré, autoejecutable. Bien, entonces yo aquí voy a declarar una variable que le voy a llamar datos, por ejemplo, y con la palabra reservada await voy a hacer una llamada a mi función cmd y le voy a pasar la variable command que la tenemos declarada arriba, que bien podríamos meterla dentro del cuerpo main o incluso utilizar un archivo extra donde almacenáramos esas variables, ¿de acuerdo? Esa información. A continuación lo que voy a hacer es simplemente un print, en este caso datos, y fijaos que si yo posteriormente hago un print hola mundo, de esta forma, realmente esto va a ejecutarse de manera secuencial, es decir, cmd me va a obtener el resultado de hacer todas estas operaciones, ¿de acuerdo? Y se va a almacenar en la variable datos. Luego la vamos a imprimir por pantalla y a continuación vamos a imprimir este mensaje para que veamos que esto se va ejecutando secuencialmente, ¿de acuerdo? Vamos a grabar y vamos a ejecutar esto. Node index. Lo lanzamos y fijaos cómo sí que sigue el proceso secuencial. Bueno, aquí no se ve bien, a ver, voy a lanzarlo otra vez. Sí, bueno, cogía el archivo completo. Fijaos que aquí tengo mi JSON y a continuación tengo el hola mundo. Y además me ha creado el archivo, que por cierto lo voy a borrar para que veáis que se está creando. Porque ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer que esto, en vez de wait, se lo voy a quitar, ¿de acuerdo? Entonces grabo y lanzo por pantalla y fijaos que lo que me está devolviendo es, primeramente, un promise pending. ¿Por qué? Porque realmente esta llamada, además lo está haciendo súper mal, básicamente, porque realmente esta llamada de aquí, el datos, está conteniendo esta información de aquí, es decir, este promise pending. Luego imprime el hola mundo y luego imprime el contenido, que el contenido es concretamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un print files, que realmente lo estoy imprimiendo dos veces, realmente no debería ser así, es decir, esto debería borrarlo de aquí, grabar, y entonces fijaos que ahora no voy a obtener nada por pantalla, sino que obtengo un promise pending, de acuerdo, que es esta impresión de aquí, pero un promise pending, es decir, no se está resolviendo la promesa, por eso me la está imprimiendo aquí y luego el hola mundo. Pero esto realmente podría ser, llegado el momento, podría contener hasta indefinido, ¿de acuerdo? Entonces, para resolverla, yo hago el await, grabo,
y fijaos que ahora sí que voy a obtener el resultado porque se resuelve, espera la resolución y luego ya me imprime el hola mundo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque la sincronía en JavaScript pues se resuelve a través de las promesas y obviamente pues ya luego dependiendo de si queréis el await utilizar async await o utilizar directamente los métodos den y catch. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Como veis, es muy efectivo este PowerShell. Si os gusta programar en PowerShell y queréis sacarle rendimiento al poder y a la potencia de PowerShell, pues que sepáis que en Node.js podéis ejecutarlo perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? A través de este paquete de PowerShell que funciona muy bien. Yo lo he utilizado bastante y la verdad que estoy muy contento con él porque funciona muy bien. Lo que no lo he probado ha sido en Linux ni en Mac, porque también podéis instalar PowerShell ahí. Lo que no sé es si funcionará exactamente tan bien como lo hace en Windows, ¿de acuerdo? Daos cuenta que PowerShell realmente le saca beneficio ejecutándolo siempre sobre un sistema de Windows, porque realmente puedes explotar todos los recursos del sistema. Naturalmente en Linux y en Mac está bastante más limitado, como la mayoría de las aplicaciones de Microsoft para sistemas que no sean Windows, ¿de acuerdo? Muy bien amigos, muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.